Bienvenidos, qué bueno que estuvieron muy cumplidos, madrugando hoy en nuestro servicio de 9:30 y el segundo servicio es 11:30. Bueno, gracias a Dios porque la comunidad cada vez más nos estamos integrando. Quisiera invitarles a observar un video que nos va a presentar nuestra serie de predicaciones que iniciamos hoy. Pongamos atención a las pantallas, igualmente allí en casa. El factor niños, vivir en el reino. Mateo 18:3. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Una serie para cristianos maduros. Semana nos va a acompañar y a propósito, con este tema también queremos destacar, agradecer a las personas que están trabajando en nuestro ministerio infantil, Colina Kids. Ojalá hayan muchos voluntarios a participar. ¿Qué tal si le damos un aplauso aquí y allá en casa a todos los profes, los coordinadores de Colina Kids? Eso. Es un maravilloso ministerio, no se ven, pero son muy esforzados. Hoy en el segundo servicio estarán también ya en esta parte presencial. Algo que quiero mencionar para ir poco a poco también anunciando del ministerio infantil, una de las características que queremos desarrollar en nuestro ministerio aquí para los niños es que todos los papitos y las mamitas de los niños se involucren. Entonces vamos a seguir trabajando, reclutando, que los papitos y las mamitas se involucren, porque esto no es como una persona me decía, ay, ¿por qué no contratan maestros? No, el ser comunidad implica, y hay un tremendo beneficio espiritual cuando los niños ven a las personas de la iglesia y sobre todo a sus papás participando. Eso créanme que les deja una imagen, les da, inclusive varios mamás o papás nos han dicho, nuestros niños están felices esperando el día que yo voy a participar, voy a ayudar a dictar la clase. Recuerden, es una de las metas que tenemos, que los papás se involucren en el ministerio infantil. Vamos a orar, que el Señor nos dirija en esta serie, una serie para cristianos maduros, Factor Niños. Oremos. Señor nuestro, gracias que tú nos amas, nos aceptas desde donde estamos, pero en medio de una relación contigo, pues podemos crecer, podemos madurar. Yo te ruego que este tiempo, no solamente hoy, durante estas semanas, sea un tiempo que nos desafíe a crecer espiritualmente desde donde estamos. Desde las personas que están buscando inicialmente una relación o conocer más de Jesús, o aquellos que llevan muchos años, todos podemos crecer y madurar. Señor, ayúdanos, que tu Santo Espíritu haga esa obra de transformación en nuestras vidas. En tu nombre oramos dándote gracias. Amén y amén. Una de las metas principales de la vida para cualquier cultura, cualquier grupo humano es la madurez. Si uno visita sociológicamente todas las culturas, hay un camino, un esfuerzo para que maduremos. Todas las culturas, y obviamente nosotros y nuestra iglesia también está buscando que cada uno de nosotros maduremos. Uno, como mencioné, los niños como papá. Uno busca y hace el esfuerzo para que sus hijos vayan creciendo, y uno como papá, yo ya tengo hijos ya grandes, ya se graduaron ambos, busca que ellos maduren, ¿cierto? Que no se queden como niños, sino que cada vez sean más autónomos, que tomen buenas decisiones, que sean responsables y sobre todo, algo que a veces en nuestro país se demora mucho: salgan de casa.
Sí, sí, créame, es necesario para madurar, pero buscamos. Y como papás, pues lo que más buscamos, por lo menos los papás creyentes que tenemos una relación con Jesús, es que ellos crezcan también con Jesús. Eso es uno de los anhelos más grandes que uno tiene, tal vez el principal que tenemos. En una empresa, sobre todo si es una empresa sana y una empresa decente, busca que sus empleados crezcan, que sus empleados se desarrollen, maduren, realicen un mejor trabajo. Los equipos deportivos, por ejemplo. Aún estamos en épocas, bueno, ya hoy terminaron las Olimpiadas, pero los equipos y los entrenadores buscan que sus participantes maduren, que crezcan, que trabajen mejor, que en equipo, que desarrollen todo su potencial. Y queremos eso. Y uno nota en culturas o en equipos o en organizaciones donde se trabaja más la madurez del individuo, se consiguen mejores resultados en los deportes. En nuestro medio a veces no somos tan consistentes en eso. Por eso ve uno a unos muchachos que empiezan a ganar unos sueldos tremendos, sobre todo en ciertos deportes, y lo primero que hacen, por ejemplo, muchos de nuestros futbolistas que están empezando cuando tienen un buen sueldo, es comprarse un auto de alta gama. Eso es lo primero, eso es lo que buscan. Ahí uno nota que hay una necesidad de madurar el individuo. Pero también en clase, ¿no? El colegio, la universidad, espero que no solamente brinda conocimiento, sino se supone que los muchachos están en los colegios, en la universidad, para que vayan creciendo también en madurez, en tomar decisiones, en poder enfrentar luego mejor los retos de la vida, el matrimonio, el trabajo, en la vida espiritual también. También, si uno mira el texto bíblico de pasta a pasta, hay un estímulo para que crezcamos, para que maduremos como pueblo del Señor. Y como tenemos aquí en esta comunidad, una de las metas o quien más expresa una madurez es aquella persona que sabe amar. El resultado de una persona madura es una persona que puede amar a otros sanamente. Y buscamos eso, que aquí podamos crecer, esa es la visión que tenemos como iglesia, experimentar el amor de Cristo para compartir el amor de Cristo a otros. Es decir, en resumen, como cristianos maduramos en la medida que nos parecemos más a Jesús. Qué bueno que tenemos un modelo, pero no solamente un modelo, sino que Jesús, por su obra espiritual, nos ayuda a madurar. Tenemos, y desde hace ya un año, estamos desarrollando todo un programa de discipulado. Algunos de ustedes van a empezar a participar para que maduremos, sobre todo emocionalmente, porque necesitamos crecer. Como dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:1, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Otras versiones ponen madurarán, es decir, iniciamos con una salvación, pero tenemos que seguir desarrollando. Todo lo que hacemos en la comunidad, preparar maestros, evangelistas, siervos, es para cumplir eso, para que todos podamos crecer y madurar. Dice Efesios 4:13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. Aquí el término es maduro, completo, que es capaz de enfrentar los diferentes retos que tiene la vida. Humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Todo lo que hacemos en esta comunidad es para que cada día nos parezcamos más a Jesús. Todos los grupos afines que se mencionaron, los retiros, venir aquí es para crecer, para madurar. Sin embargo, parece que el Señor Jesús diera un mandamiento que fuera como en contra de eso, o fuera contradictorio frente a esto. El Señor Jesús, estando entre nosotros, dijo, Mateo 18:3,
es el lema de toda esta serie. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes también cambien, y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo así? Si todo nos invita a madurar, ¿qué quiere decir el Señor Jesús? ¿O qué quiso decir cuando dijoles que necesitamos cambiar, que nos volvamos como niños? Si no, no entraremos en el reino de los cielos. Es lo que vamos a explorar, 4 facetas, hay más, en estas 4 semanas que vamos a tocar el tema. En primer lugar, dice que no entraremos al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Ustedes en sus bosqueos tienen la definición, o aquí. El reino de los cielos es el espacio donde se hace la voluntad de Dios. La familia, la iglesia, la empresa, la vida, donde se hace, ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es solamente allá en el cielo. Porque algunos dicen, no, yo cuando me muera voy a entrar al reino de los cielos. No. El reino de los cielos empieza aquí. En la vida de cualquier persona que hace lo que el Señor le dice que haga. No es el cielo, empieza aquí. Como uno de los autores cristianos, para mí uno de los más desafiantes desde el punto de vista espiritual, excelente, todo lo que encuentren de él, léanlo. El señor Dallas Willard dice, ahora bien, el propio reino de Dios o gobierno es el ámbito de su voluntad efectiva, donde se hace lo que Él quiere que se haga. Es decir, para estar ahí, para hacer la voluntad de Dios, se necesita ser como niño. Hoy vamos a ver un elemento, ¿qué es eso de ser como niño? El Señor Jesús varias veces habló acerca del reino, no como algo por allá en el futuro, algo para el día de hoy. Por ejemplo, al comienzo de su ministerio, Mateo 4:17 dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios porque el reino de Dios se ha acercado, ha llegado. Es decir, se refería a Él mismo. El Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Que se haga tu voluntad, ¿dónde? En la tierra como en el cielo. El reino de Dios y la voluntad de Dios son sinónimos. Es decir, para hacer la voluntad de Dios necesitamos tener un comportamiento como niños. ¿Qué se refiere? Lucas 11:20, el Señor Jesús en un momento donde estaba expulsando demonios y todo eso, habló también de que el reino de Dios no era algo por allá en el futuro, sino que ya había llegado. Dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Primera cosa, el reino de Dios no es algo por allá, para el cielo, es para acá. Y se refiere a hacer la voluntad de Dios. El ser humano, yo quisiera hacer énfasis con esto aquí en casa, independiente de lo que creas, si asistes o no a una iglesia cristiana, el ser humano, tú y yo fuimos creados para crecer, para prosperar, para madurar en el reino de los cielos. Estar en el reino de los cielos es, yo encontré la mejor figura para eso, es como un pez en el agua. El ser humano no parece. El ser humano estando en el reino de los cielos es como un pez en el agua. ¿Ustedes han visto los pececitos en el agua? Están felices, se mueven. Más bien pregunto, ¿han visto un pez cuando lo sacan del agua? A mí me da como, por lo menos a mí me da como impresión que esos peces empiezan a... ¿No han visto? Para mí, encontré esa figura en un libro, me pareció muy clave. Así somos los seres humanos cuando no estamos haciendo la voluntad del Señor. Como ese pez que lo sacan del agua. Como que tiene tanta dificultad fuera del reino, por eso es que esta humanidad experimenta tanto temor, tanta depresión, ira, odio, ansiedad, porque todos los días estamos, si no hacemos la voluntad de Dios, con esa lucha permanente por vivir, casi que
en el día de hoy casi que literalmente por respirar. Si no experimentamos el hacer la voluntad de Dios, no se cumplirá ese propósito, no podremos como desarrollarnos, no podemos madurar. A veces, obviamente todo está en nuestras realidades, está como al revés. Las personas dicen, no, lo difícil es hacer la voluntad del Señor, eso es complicadísimo. Lo natural, lo que deberíamos todo ser humano hacer es hacer la voluntad de Dios. Sería como estar, para eso fuimos creados, como un pez nadando en el agua. Pero esta humanidad está jadeando, está angustiada. Uno observa el mundo, las familias, los países, las naciones, las comunidades, cómo hay esa desesperación también para encontrar la vida. La autonomía y la libertad se encuentran en el reino de los cielos. Pero ¿qué se refiere Jesús? ¿A qué quiere decir específicamente que seamos como niños? Uno de esos aspectos con respecto al reino es que para estar y funcionar como pez en el agua, no fuimos creados para ser independientes de Dios, sino dependientes de Dios. Si quieres vivir en el reino, debes volverte dependiente del Señor. Es decir, como un niño. Yo me acuerdo hace muchos años, porque mis hijos ya son grandes, cuando llegué, nuestra hija es la mayor, cuando llegamos con Laura a la casa, un bebé, las mamitas, los papitos saben, bueno, todos creo que sabemos, es total, uno ahí llegamos con Laurita a la casa y nos miramos con Consuelo. Este humanoide o esta humanoide depende totalmente de nosotros, aún en la medida que van creciendo. Si quieres vivir en el reino, debemos volver a la dependencia. Necesitamos depender del Señor. Confiar en Él es otro sinónimo. La vida en el reino está diseñada como una experiencia de dependencia. La libertad está en depender de nuestro Dios. Así como un niño, a eso se refiere el texto, depende de sus padres, y la palabra aquí niño no son los niños grandes, son los niños pequeños, que dependen de sus padres. En la medida que van creciendo, no, pero con el Señor siempre debemos depender de nuestro Dios. Es como, pues, ¿qué tal yo, a mis hijos a los 5 o 6 años decirles, mijitos, ahora de aquí en adelante ustedes comen lo que quieren? ¿Ustedes se imaginan? Como un niño de 5 años le dice, no, usted coma lo que quiera. Uno necesita encauzarlos y se supone que ya cuando están mayores ellos deben ya poder alimentarse, saber lo que es saludable, lo que es no. Necesitan cierta estructura. El reino de Dios está diseñado para ser una experiencia de dependencia. Porque somos niños. El Señor Jesús dice, Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y el término no son hijos grandes, el término aquí son como los niños pequeños de Dios. Como Jesús. ¿Cuán necesitados somos? ¿Cierto? Eso en esta pandemia nos hemos dado cuenta. El ser humano necesita para sobrevivir, dormir, agua, comida, oxígeno.
Somos seres humanos, los seres humanos somos dependientes. Somos dependientes. Y el Señor nos invita a ser dependientes. Pero para eso se necesita una estructura. ¿Cómo dependemos del Señor? Nosotros tenemos en nuestros hogares, los niños para que crezcan, para que maduren, necesitan una estructura. Lo que vamos hoy a ver es uno de esos elementos que podemos usar para madurar espiritualmente. Vamos a desarrollar en esta comunidad más claridad sobre un concepto que se llama, para depender de Dios necesitamos una regla de vida. Una regla de vida. Es decir, una estructura, todo hogar necesita. Créanme que esos hogares que están patas arriba, que no tienen ninguna estructura, que no hay ninguna disciplina, no van a ningún lado y las personas no van a madurar. Yo sé que el término regla, a algunos les suena. Bueno, yo creo que yo no alcancé a vivir la época donde le daban regla a uno en la escuela, pero lo daban. Algunos sí vivieron esa experiencia de regla. Y entonces como que hay un rechazo o hemos sufrido tanto legalismo en las comunidades cristianas que la palabra regla como... Pero no podemos madurar. Ahí voy. Tú y yo no podemos aprender a madurar al Señor si no tenemos... y depender del Señor, claramente una norma de vida. Necesitamos una regla de vida para que el Señor realmente sea el centro. Quisiera dejarles un versículo que para mí ejemplifica qué es esto de tener una regla de vida. Juan 15:4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ahí ven ustedes una imagen de una reja, de un enrejado. O cualquier tipo de enrejado se necesita para que se desarrolle la vid. Se necesita de una estructura para poder desarrollar, para dar el fruto esa vid. Para que el Señor sea el centro. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden hacer nada. Resumiendo, cuando el Señor dice que seamos como niños, para poder crecer y entrar en el reino de los cielos, quiere decir que debemos depender de Él, como un niño depende de su padre. Debemos depender completamente. Para depender de Él necesitamos permanecer en Jesús. Tener una estructura, algo que nos guíe. En el día de hoy hay un gran vacío en todas las comunidades cristianas y nosotros estamos trabajando para poder superar esto. Las personas no somos conscientes cuáles son esa estructura que tenemos para desarrollarnos y madurar en nuestra fe. El Señor no quiere que dependamos ni de nuestra familia, padres, o sea, los hijos tienen que crecer y madurar, no depender de los padres. A propósito, una norma, si ustedes quieren, si yo quiero que mis hijos dependan más del Señor, tienen que depender menos de mí. Tengo que enseñarles a que no dependan de mí, ni de su trabajo, ni del gobierno, sino que dependan del Señor. Es muy interesante en comunidades como, en países como el nuestro, como en Colombia, que las personas, por ejemplo, mayores de 30 años dicen: no, yo soy un joven de 30 años. Les quiero mencionar que neurológicamente, bueno, la mujer madura más rápido. Creo que eso se ve. Eso sí, 20, 21. Los tipos máximo 24, 25 ya deben estar
sino en las neurociencias hay algo muy interesante. Hay áreas del cerebro que en el ser humano no entran en conexión si no asumen responsabilidad de su vida. Es muy interesante. O sea, papitos, si ustedes no quieren que sus hijos sean como medio retrasaditos, hagan que dependan menos de usted y dependan más del Señor. Todos necesitamos depender del Señor, pero necesitamos una estructura. Cuando el Señor dice, ustedes son como la vid, como las ramas, esas ramas no están ahí colgando, tienen una estructura. Y yo lo que les estoy invitando esta misma semana, ustedes pueden hablar con cualquier persona del equipo pastoral que ya los puede guiar, y hay varios de nuestros líderes que ya saben, ¿cómo hago consciente esa estructura? Eso es lápiz y papel. Tu vida espiritual, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la guía? Para que el Señor realmente pueda hacer esa obra y que nosotros maduremos. En acompañamiento espiritual. Y es lo que queremos hacer con esta comunidad. Que cada uno de ustedes, nosotros vamos a buscar eso, que cada uno de ustedes pueda decir, miren, mi vida espiritual la desarrollo porque yo hago esto. Desde el punto de vista de la oración, de la palabra, de las relaciones, del descanso, todo eso. Hoy voy a mencionar solo 3 elementos. Para tener esa regla de vida, para poder madurar, tengo que tener una estructura y permanecer en primer lugar conectado a la palabra de Dios. ¿Qué haces tú para estar conectado todos los días con la palabra del Señor? Y tienes que tener algo claro. Yo leo 15 minutos, o escucho un CD, o un devoción. Algo tengo que tener que siempre, todos los días. No vais por ahí de vez en cuando estoy en la mala. ¿Cómo es? Si alguien te pregunta, ¿cómo es tu contacto con la palabra del Señor? ¿Lo podías describir? Y decir, este año lo que estoy haciendo, estoy leyendo tal evangelio, estoy leyendo salmos, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, leo, o más bien por la noche. ¿Qué es lo que haces? Si no lo puedes describir, probablemente no estés creciendo en la dependencia de la palabra. Como dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir. Necesitamos tener claro cuál es tu forma de leer la Biblia. ¿Cuál es en este momento? Porque cambia, ¿no? Podemos cambiar. ¿Cómo estás leyendo tu Biblia? Hay que anotar. Nadie puede crecer en la palabra de Dios si no anota algo. Fuimos creados para eso. ¿Tienes disciplina, subrayas, tachas, algo hace? ¿Tienes un cuaderno? ¿Memorizas algo de la palabra? Como comunidades estamos perdiendo el hábito de memorizarla. ¿Qué estructura tienes para leer la Biblia, para tener la palabra? Como dice el Salmo 1, 2 al 3, hablando de que el que tiene una relación con Dios no es como las otras personas, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Qué le pasa al que medita? Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Nosotros hemos perdido el hábito, la disciplina de meditar en la palabra. No es lo mismo que leerla, no es lo mismo. Si tú estás en un grupo pequeño de esta comunidad este año, vas a aprender algo de cómo meditar mejor en la palabra. Te animo a eso.
Es más, no en esta serie, sino en otra serie, voy a hablar toda una prédica de cómo meditamos en la palabra. Porque necesitamos tener en claro cómo se hace. Y mire que dice que en la ley del Señor, en la palabra del Señor, se deleita día y noche. Es muy interesante que a veces pasamos más tiempo revisando nuestras redes sociales que meditando la palabra del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a madurar así? Si pasas más tiempo revisando TikTok, Instagram y todo eso que meditando en la palabra del Señor. Hay que permanecer. No podemos madurar si no permanecemos conectados a la palabra de Dios. Eso no es por ahí de vez en cuando hacer un curso. Conectados a la palabra de Dios. Y tú y yo necesitamos una estructura. Necesitamos un método, necesitamos anotar. Y vamos a trabajar en eso. En segundo lugar, nos mantenemos conectados y podemos madurar si estamos conectados a través de la oración. El lenguaje, la naturaleza del reino es escuchar y pedir. Pero como cristianos, no sé si están de acuerdo conmigo, pero es lo que observo, hemos crecido y hemos desarrollado más el hábito y la capacidad de pedir. Y está bien, la Biblia nos invita, el Señor nos invita a pedir, pero poco a escuchar. Yo encuentro personas que me dicen, oiga, pero el Señor pensé que me iba a dar esto o lo otro, pero no. Que el Señor me dio esta promesa y resulta que no. Porque estamos más preocupados en pedir y no en escuchar su voz. Nuevamente, qué pena, no es solamente por publicidad de nuestros grupos pequeños. Vamos a trabajar mucho. Porque si hay algo que hemos perdido la capacidad en el día de hoy como creyentes, en general el ser humano, es la capacidad de escuchar. Tú y yo no podemos crecer ni madurar si no escuchamos la voz de Dios. Es una de las primeras cosas que preguntan las personas que están acercándose a la fe cristiana. Oye, ¿cómo es eso que ustedes dicen que escuchan al Señor? ¿Tú podrías decir cómo? Necesitamos desarrollar más que la capacidad de pedir, que la Biblia dice, el Señor Jesús en Mateo 7:7 dice, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Pero el problema es que no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Y tú sabías que necesitas una estructura para escuchar la voz de Dios? Es muy difícil, en tanto ruido, tanto agite del día de hoy, escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender algo que es muy complejo en el día de hoy, a disfrutar del silencio, por ejemplo. ¿Tú disfrutas del silencio? ¿Tienes una disciplina del silencio? ¿Saben qué es lo más difícil de silenciar? La mente. ¿O no les pasa a ustedes? Para mí es una lucha, todos los días. Decimos que queremos escuchar la voz de Dios y me pongo a orar y empiezo, Señor, que podamos avanzar en esto, que la iglesia, que los grupos pequeños. O empiezo, uy, ¿verdad? Tengo que llamar a mi hija a ver cómo está, no sé qué tal, ¿sí? Pero escuchar la voz de Dios se necesita estar en silencio. Y es todo una disciplina en el día de hoy. Necesitamos buscar espacios diarios. Les dejo el desafío que yo les estoy dando y ellos saben aquí al equipo pastoral.
que podamos estar en silencio, y estoy hablando del equipo pastoral aquí de la iglesia. Estoy diciendo, el desafío que tenemos es estar en silencio 5 minutos al día. Dirán, uy, pero pues, hágalo. Empiece por poquito. Ahí empezamos por 2 minuticos. Estar en silencio, escuchando lo que Dios dice. Tú necesitas un espacio, un tiempo, todos los días crear un hábito. No sé, sales al parque, te encierras en la biblioteca, no sé qué espacio, para estar en silencio. 5 minutos al día. 5 minutos al día. Aquellos que están participando en nuestras reuniones, estamos dando esos espacios. 5 minuticos en silencio para escuchar la voz de Dios. No maduramos porque no escuchamos la voz de Dios. Qué bueno pedir. Nuestro Dios, necesitamos pedirle a nuestro Dios, pero necesitamos escuchar su voz y entrenar nuestra vida para escuchar la voz de Dios. En tercer lugar, se madura al estar conectado con otros creyentes. Necesitamos a otros. Necesitamos a otros. Todo no lo aprendemos nosotros. Qué maravilloso es cuando podemos hablar con otro miembro aquí de la comunidad, nos reunimos, nos identificamos con el problema, los sufrimientos, oramos, nos apoyamos y aprendemos del otro y eso nos anima. Usted no ha llegado a veces aún al servicio, pero es que a veces aquí en el domingo no podemos como compartir mucho. Por eso los animamos a estar en otros espacios. Necesitamos estar conectados con otros creyentes para madurar. Y buscamos espacios para compartir con otros. Tienen las mismas luchas, han superado algunas cosas, oran por nosotros, podemos animar a otros. Uno de los teólogos importantes, uno de los teólogos más importantes del siglo pasado, el señor Dietrich Bonhoeffer, en su libro Vida de Comunidad, que es un libro sobre la iglesia, tal vez de las mejores cosas que se ha escrito en los últimos 100 años acerca de la iglesia, es este libro. Vida en Comunidad, está en español, es magnífico. Dice, la presencia física de otros cristianos es una fuente de alegría incomparable y fortaleza para el creyente. Miren, esto independiente de la edad que tengas, necesitas amigos y amigas cristianos, independiente de la edad. Una de las cosas más claves para crecer es tener contacto con un grupo pequeño, con una comunidad, unos amigos. Necesitas eso. Si no lo tienes, estamos en un mundo de tremenda soledad. Créeme, estamos como comunidad, uno de los esfuerzos que más estamos haciendo es que todos podamos estar conectados. No todos nos podemos conocer con todos, pero con algún grupo, con otro hermano, hermana, amigo. Necesitamos eso. Una de las cosas en medio de este mundo global donde y hoy vamos a orar por otro grupo de muchachos que se nos vaya a estudiar, adelante a progresar. De lo que más les recomendamos y buscamos y estamos ahí para ayudarles es cómo se conectan con otra comunidad. Y yo busco hablar con las personas que salen, en qué otra comunidad, si se van a otra ciudad, cómo pueden conectarse, porque necesitamos todos estar conectados con una comunidad. A veces planeamos todo en nuestra vida menos la vida espiritual. La meta, uno de los desafíos de esta comunidad, por favor acérquese a cualquier miembro del equipo ministerial líder, es que cada uno de nosotros podamos, ojalá este mismo año, si no el otro, bueno, pero pronto, decir,
En mi vida yo tengo esta serie de prácticas que me ayudan a estar con el Señor y a depender de Él. Y saben lo que estoy pidiendo, y le van a pedir en sus grupos pequeños que lo pueda escribir. Porque todo el mundo decimos, sí, yo oro, sí, no, no, escríbeme. La pregunta es, esta semana, el Señor nos desafía a que esta semana crezcamos en dependencia de Él, en que seamos como niños, en que maduremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Delineando nuestros hábitos. ¿Cómo descansas? ¿Hay alguna forma que tú lo tienes? ¿Cómo realizas tu práctica de descanso? Que el Señor nos llama a descansar. Esta semana, piensa, coge un papel, un lápiz. ¿Qué es lo que quiero hacer este mes con respecto al estudio de la palabra? Si no sabes, pregunta. Estoy estudiando proverbios, un proverbio a la semana, un proverbio al día, no sé, lo que sea, pero debe ser claro. Me gustaría que pudiéramos en determinado momento, aquí en la comunidad, decir, miren lo que yo he escrito de la lectura bíblica durante este año, lo que el Señor me ha dicho. Si tú no lo escribes, si una persona te pregunta a ti, ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Tú cómo le vas a enseñar? Y eso debe ser como práctico y claro. ¿Qué hábitos tienes que ayudan a otro a que escuchen la voz de Dios? Bueno, te ayudan a ti y ayudan a otro a escuchar la voz de Dios. ¿Qué actividad estás haciendo para desarrollar amigos cristianos? Porque eso, pasamos por años en una comunidad y no tenemos ningún amigo. Porque no, ¿qué específicamente hace? ¿Qué empezamos a hacer nosotros como familia en casa? Me refiero a Consuelo y a mí. Estamos buscando invitar a algunas personas más cercanas, por lo menos una vez cada 2 meses, a comer algo en nuestra casa, para desarrollar ese hábito de tener amigos. Hay algo que hay que hacer. ¿Cuál es tu enrejado? Sabemos que tenemos que depender del Señor. Dice que si la rama no está prendida a la vid, no da fruto, ¿cierto? Para que esa rama dé fruto necesitamos una estructura, una práctica, algo. Sencillo, no empecemos. Así como estamos haciendo en el equipo, estemos en silencio 5 minutos al día donde logremos silencio total para escuchar la voz de Dios. Eso ya es una práctica. Todos necesitamos algo. Piensen en lo siguiente, en que esta semana puedan escribir algo con respecto a cómo lees, cómo te mantienes en contacto permanentemente con la palabra. Escribe lo que te sirva a ti. En segundo lugar, escribe y desarrolla cómo meditas la palabra de Dios. ¿Cómo? Una cosita. Escribe también cómo estás desarrollando nuevas relaciones o las relaciones que tienes en la comunidad. ¿Cómo? Algo. Me hablo con mis amigos una vez a la semana, no sé, ¿qué es? Si nosotros no tenemos algo concreto, claro, no vamos a depender del Señor. Nuestros hijos, para crecer y madurar, necesitan una estructura en casa. ¿Cierto? Qué terribles son esos pelados que crecen en hogares que es un relajo.
que nadie pone orden, que nadie dice qué es lo que hay que hacer, nadie pone límites, es tremendamente perjudicial. En la vida cristiana, para crecer y madurar, necesitamos desarrollar un hábito, una regla de vida, que puede ir cambiando con las épocas, las etapas, las edades. ¿Cuál es la tuya? Que el Señor nos ayude esta semana y vamos a ir desarrollando la tarea. ¿Qué hacemos? Y ojalá la puedas escribir. ¿Cómo es que te mantienes en contacto con la palabra? Algunos les gustan las versiones de audio de la Biblia, chévere, es otra forma, está bien. Hay unos videitos pequeños de pasajes de la Biblia, no sé cómo, pero anota, ¿qué es lo que te mantiene a ti unido a la palabra? ¿Qué es lo que te mantiene unido para escuchar la voz de Dios? ¿Qué haces? ¿Y cómo desarrollas relaciones en tu comunidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Termino con esto. Allá afuera, tal vez me dijo aquellos que están buscando del Señor, aquellos que tienen inquietudes espirituales. La forma de realmente madurar, de crecer, es depender del Señor. Pero nosotros no empezamos a depender, gracias a Dios, porque hagamos algo, sino porque confiamos y de nuestra vida al Señor. El Señor no nos pide que primero sepamos una cantidad de Biblia, que oremos muchas cosas. Él lo que nos pide, en primer lugar, es que pongamos nuestra vida en Él, que confiemos. Y debemos dar ese paso, ese primer paso de fe. Tal vez estás en medio de una situación difícil, económica, de salud, de relaciones, estás desanimado en este mundo. Necesitamos depender del Señor, pero primero que todo, poner nuestra vida en las manos de Él. Y eso se hace por fe. Y yo quisiera invitarte, si no lo has hecho, o en casa, que le pudieras decirle al Señor: Señor, reconozco que te necesito, que he estado apartado de ti, que he estado independiente, que hago mi voluntad, no la tuya, y quiero hacerlo. Quiero que mi vida cambie, que tenga propósito, que no me sienta como muchas personas en el día de hoy se sienten como pez fuera del agua. El Señor nos invita a una relación con Él para poder crecer, madurar y desarrollar todo ese propósito que tiene el Señor para nuestra vida. Si estás en esa búsqueda, te animo a que ores conmigo. La oración en sí no es lo importante, sino tu actitud de corazón y tu decisión por Jesús. Vamos a orar y dar la oportunidad de entregar nuestra vida al Señor. Por fe. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí. Señor, reconozco mi necesidad de ti. Conozco de ti. Hay algunas cosas que me gustan de la comunidad cristiana, otras cosas que no. Pero reconozco que tú eres Jesús, que tú eres Dios, que tú moriste por mis pecados, que tú resucitaste y que tú me ofreces una vida plena.
Señor, gracias que tú quieres que crezca, que madure, que disfrute de esta vida, que pueda encontrar ese propósito para el cual fui creado. Y Señor, gracias que tú no me pides que cambies primero. Tú me pides simplemente que te entregue la vida, que empiece a creer en ti. Y tú me vas mostrando ese camino, esa estructura para madurar. Señor, quisiera disfrutar de la plenitud que hay en hacer la voluntad tuya, en estar en el reino de los cielos. Señor, ven, perdona mis pecados. Te pido que entres a mi vida. Gracias por la salvación que me ofreces y gracias por poder descansar en ti. A partir de hoy quiero descansar, confiar en ti y hacer tu voluntad. Ayúdame a estar conectado con tu palabra, con la Biblia. Ayúdame a escuchar tu voz y ayúdame a desarrollar amigos cristianos que me van a ayudar a madurar. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén.